Recuerden, había ocurrido ya una acusación, tiene que ver con un episodio vinculado al pago de una suma de dinero a una stripper que asegura se había acostado con el en aquel momento empresario Donald Trump. Esta vez una situación completamente diferente. Hoy él se trasladó integrando una caravana de vehículos que lograron algo que aquí es imposible, y es que no hubiera tránsito en una de las autopistas del sur de Florida, porque claro, la bloquearon para que solo pudiera desplazarse ese grupo de vehículos. El expresidente Donald Trump llegó un poco antes de las 2 de la tarde a la Corte Federal en Miami, y entonces allí comenzó un proceso en el que primero se le hicieron llenar las planillas de alguien que es arrestado, y luego se le presentó en corte para que se le leyeran, tenemos entendido, parcialmente los 37 cargos de los que es acusado, vinculados a manejar de una forma inapropiada documentos clasificados que estaban en su mansión en Palm Beach, Mar-a-Lago. Pero ahora voy a la corte. Ya las cosas se calmaron, aunque en realidad el asunto fue pacífico de punta a punta durante toda la jornada, y en la corte, o mejor dicho, frente a ella, está nuestra colega y amiga Diana Montaño. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Nos encontramos en esta corte criminal que, como bien dices, pues es completamente diferente el panorama a esta hora. Ya no están todos estos grupos de personas que desde muy temprano vinieron de distintas partes del país a dar su apoyo al expresidente. Varios de ellos nos contaban que lo habían hecho simple y sencillamente porque consideran que esto es una cacería de brujas, y citaban, por supuesto, estos tweets que el expresidente estuvo mandando, incluso cuando venía ya de su hotel desde el Doral hasta esta corte. Nosotros estuvimos durante toda esta mañana viviendo este ambiente. La seguridad estuvo siempre, en todo momento, muy salvaguardada. Vimos francotiradores en los edificios, y muy temprano en la mañana se hablaba de un objeto sospechoso literalmente en frente de donde me encuentro en estos momentos. La policía rápidamente desactivó o desmanteló ese aparato que no se informó más si estaba pasando algo con eso. Como bien informabas, el expresidente llegó a esta corte con una puntualidad inglesa. 1:57 de la tarde realmente llegó aquí. Se suponía que él se iba a presentar a las 3 de la tarde, pero a las 12 en punto ya estaba adentro del edificio. Vino acompañado de su hijo Eric, le dio algunas palmaditas en la espalda como diciéndole, vamos que tú puedes. Entraron algunos reporteros que tuvieron la oportunidad de entrar en la corte. Como sabes, fue un grupo muy selecto de personas que pudieron entrar. Estuvieron desde anoche haciendo unas largas filas, y solamente un grupo selecto de gente entró, entre ellos algunos reporteros de otras cadenas de televisión que nos contaban cómo vivieron esto adentro. Decían que el expresidente se mostraba estoico, sereno, como si no pasara nada. No se le tomaron las fotos, pues, de rigor, que muchos acusados sí tienen que tomarse. Tampoco se le tomaron las huellas dactilares, y muchísimo menos fue esposado. Sabemos que se le dejó en libertad sin ningún tipo de restricción para viajar. Otro dato tal vez interesante para muchos es que no dejaron entrar cámaras de televisión, videos, nada de esto, porque es una corte federal, pero sí ya empezaron a circular algunos de estos dibujos, Pedro, que vemos en este tipo de casos. Dentro de las cosas interesantes que sucedieron aquí, aparte del apoyo normal que siempre se le da y alguno que otro disturbio pequeño entre simpatizantes y quienes no coinciden con las ideas políticas del expresidente Donald Trump o de sus seguidores, las cosas estuvieron tranquilas. Mañana el expresidente cumple 77 años de edad, y aquí le cantaron el feliz cumpleaños, le gritaban Happy Birthday, Mr. President, específicamente cuando salió de la corte del otro lado en donde nos encontramos nosotros, y se dirigió ¿a dónde? Al popular Café Versalles, en donde dicen que gritó cenen rico porque yo pago la cuenta. Eso no lo puedo comprobar, pero es lo que está corriendo también en las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo ves?
Bueno, me imagino cuando llegó el camarero y le explicaron, no, pero el presidente dijo que él pagaba, yo no lo vi. Mire, aquí hay 39.50, no se me haga el distraído. Diana, ¿qué cantidad de gente calculas había en términos de lo que viste alrededor de la corte? Mira, la realidad es que se dice que habíamos más reporteros que protestantes y es muy cierto. Había prensa de todas partes del mundo, de Nueva Zelanda, de Luxemburgo, chinos, rusos, ingleses. Algo muy interesante, los ingleses sucumbieron al calor de Miami. Vimos algunas presentadoras sentadas que no soportaban el calor. El calor ha estado el día de hoy verdaderamente intolerable y estas pobres estaban al borde del desmayo, ¿no? Claro. Muy curioso el ambiente que se ha vivido aquí porque ves a los camarógrafos y a los reporteros pasándonos aguas unos a otros, cuando estas muchachas estaban pues en una situación penosa porque de verdad el calor es impresionante, pues también estábamos ahí un poquito de cariñito. Pero en general no podría asegurar el número de gente que llegó, pero no fueron cientos definitivamente de protestantes, algunas decenas sí, sobre todo en las primeras horas de la mañana y antes de que el expresidente entrase a esta corte. Una vez él partió, pues todos se fueron allá a alcanzar la cena y la croqueta en el Versalles, ¿no? Diana, muchísimas gracias y mi respeto porque desde temprano veo el formidable trabajo que estás haciendo en un lugar donde la sensación térmica hace aproximadamente unas 2 horas y media estaba cerca de los 105 grados Fahrenheit. Así que tú que ya estás en el equipo de ya estás en el equipo de las delgadas, me imagino que habrás quedado transparente. Muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto trabajar, no importa que haya tanto calor, vivir estos momentos que sin lugar a dudas, Pedro, hoy, este día 13, martes 13, que para muchos es de mal augurio, pues para el expresidente Donald Trump significa el día en que pasa la historia como el primer mandatario en enfrentar este tipo de cargos. Mi agradecimiento a ti por lo que estás reportando y me imagino que tendrás para rato allí, pero con nosotros toma la oportunidad ahora para descansar. Un abrazo, Diana. Gracias, Pedro, gracias. Un gran gusto. Me acompañan aquí 2 damas que también, como reúnen varias condiciones, son inteligentes, saben expresar lo que piensan de una forma concisa, salen muy bien en cámara, reúnen todas las cosas que se necesitan en televisión, entonces todos los programas las invitan para que estén aquí con nosotros. Le digo bienvenida a la abogada Mariela Jiménez, analista republicana, activista por la causa de Venezuela. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Muchas gracias. Le digo bienvenida a Isadora Velázquez, analista demócrata y defensora de los derechos de cualquiera que se pelee con la libertad. Cualquiera. Empiezo por el lado republicano. Su impresión de lo que representa. Ya sabemos qué pasó más o menos y en realidad sería un trámite completamente rutinario si no fuera porque es un expresidente. ¿Qué piensa de eso? Así es. Antes que nada, muchas gracias, Pedro, por la invitación. Pero principalmente vemos desde la organización de nosotros que se llama A Voice for Freedom, una de las cosas que estamos viendo con preocupación es lo que está pasando en este momento. Imputar a un presidente, como el caso de Donald Trump, ya de por sí es preocupante, pero va un poco más allá. Sabemos que lo están imputando no solamente por el hecho de unos documentos que son clasificados, sino inclusive lo están llevando hasta llevarle un cargo con que es traición a la patria bajo el acto de espionage. Nosotros vimos en Venezuela que nosotros empezamos a perder nuestro país cuando empezaron a secuestrar las instituciones. Cuando la izquierda utiliza el secuestro de las instituciones, del sistema jurídico y judicial de un país, se empieza a perder la democracia. Y eso es lo que estamos en este momento viendo en Estados Unidos. Estamos viendo la pérdida de la democracia porque hemos visto como la señora Hillary Clinton fue imputada por exactamente cargos igualitos. Inclusive le pagó una fiscal para que dejaran sin efecto y desestimaron su caso. Vimos al presidente Biden siendo calidad no de presidente, sino de vicepresidente, imputado de la misma manera por los mismos cargos y no pasó nada, fue desestimado el caso. Y ahora vemos que se hazaña con una cacería de brujas con el presidente Trump y lo llevan al punto de un hombre juzgarlo por traición a la patria bajo el acto de espionaje. Eso yo creo que es terrible y creo que las organizaciones, le quiero hacer un llamado aprovechando tu espacio en este momento, no politizada como republicana,
americana ni como conservadora, sino como un ciudadano de a pie que ama este país. He sido americana toda mi vida también, más allá de haber vivido la situación de Venezuela muy de cerca, de que esto no puede pasar a cualquiera. Mi compañera aquí presente, mi colega, lo hemos hablado varias veces, esto le puede pasar a un ciudadano de a pie, y eso es tan peligroso cuando se empieza a secuestrar la justicia y no tomar a todos por igual. ¿Qué piensas, Isadora? Aquí lo más importante es poder ser objetivos en lo que es la ley, porque la defensa principal que hemos visto de parte de Trump y de las personas que le apoyan es el comparar con otros crímenes y decir, bueno, esto siempre ha pasado, ¿por qué Trump es diferente? Lo complicado del caso en sí es que como es un caso federal y como bien mencionaba anteriormente, los casos federales no se hacen públicos, no tienes el privilegio de poder traer un reportero que pueda grabar lo que está ocurriendo. Por ende, la evidencia, si es que llega a salir a la luz, va a ser de parte de alguien que así lo demuestre. Esto complica el distinguir, tal vez este caso, por ejemplo, al de Hillary Clinton, al de Mike Pence o al de Biden, y hay que basar más en sí, nuevamente siendo objetivo, en los cargos y la evidencia como se presenta en su momento y como se nos presenta a nosotros. Se ha visto que récords se llevan, eso es algo que se repite, ese en sí no es el problema es no cumplir con la orden judicial y llevar en sí más de un año de negociaciones que no llevan a un punto final y luego el empujoncito final de simplemente admitir que sabes que tienes estos récords y que decides no hacerlo. Ese detalle es lo que lo distingue de casos anteriores. Lamentablemente le tocó a Trump. Una cantidad de abogadas y abogados republicanos dicen que si él hubiera dicho entreguen lo más rápido posible esos documentos, que metida de pata que los teníamos ahí, no los debíamos tener, esto no estaría ocurriendo. No estoy muy de acuerdo contigo en eso. Una de las cosas... Conmigo, son abogados republicanos que lo dicen. Sí, desde el punto de vista de los abogados. Él. Creo que la principal razón de esto también es deslegitimar la figura del presidente Trump como tal. Eso es una de las cosas. Lo segundo es que, vuelvo otra vez a las figuras que hemos tenido en otros países. Una de las cosas que pasa cuando hay un allanamiento, que es lo que pasó en Mar-a-Lago, que te entran ya sea el FBI, ya sea una organización o quien sea, es efectivamente ellos entran, no te avisan, ellos buscan, pero de la misma manera te siembran. Entonces, cuando ellos también se niegan, ojo, y quiero dejar esta compuerta abierta, de que se sembró algo? Es que no está la prueba, esa es la cosa. Aquí tú no eres culpable hasta ser probado que eres culpable, pero ¿cómo tú también demuestras de que a ti no te sembraron parte de esos documentos ahí? Porque sí, las cajas se ven en un baño, se ven en un auditorio, se ven aquí. Efectivamente, como él, que ha sido el presidente, se va a estar ocupando de tantas cajas que están ahí y que estén desclasificadas o no sé qué. Eso fue el caso de Hillary Clinton, donde ella dijo, oh, I didn't know que esos emails estaban ahí, yo no sabía que eso estaba. Un espacio muy pequeño. Estas son unas cajas que ocupaban varias habitaciones. Exacto, como tú sabes, independientemente de cajas, ¿cómo sabes cuáles son los documentos que son top secret que están ahí? Porque hay una grabación que dice el presidente Trump, ay, ¿por qué no nos sacamos esto de encima? Es parte porque no del no tema. solo lo que dice es if I would have declassified, si lo hubiera declasificado. Ahora, que está aceptando que estaban clasificados. Porque se lo están informando, no porque el hombre conozca que efectivamente, y yo no estoy aquí para justamente estar en la defensa del presidente Trump como tal, pero sí tengo que ser abogado del diablo y como efectivamente pero tengo... parecer, no está diciendo que es abogada del señor Trump. No, cuando pero dice que quiere ser la abogada del diablo a continuación. Efectivamente, pero lo que quiero decir con esto es que efectivamente, como una persona que siempre he luchado por la gente, por sus derechos humanos, no importa que haya sido presidente, olvidemos de las figuras que es como tal. Esto le puede estar pasando a un ciudadano de a pie. Entonces, efectivamente, lo que vemos en peligro es cómo se están suscitando los hechos, lo que ha pasado continuamente. Trump ha sido imputado 2 veces, una en Nueva York y una aquí, una tras otra. Sí, inclusive... Y puede ser 2 veces más. Y 2 veces más. Y si el State Attorney de Nueva York viene y dice... y corre en una candidatura diciendo nosotros vamos a imputar a este hombre y no está corriendo en otro tipo de cosas que le puede interesar a los neoyorquinos, sino simplemente en ver cómo imputa a Trump, entonces estamos viendo que hay una agenda política. Ahora, vamos por el lado de Isadora. Lo más llamativo para muchas personas es, lo pueden acusar de lo que quieran. Hay un producto que se unta cuando se preparan las sartenes, que se llama teflón, en el que las cosas resbalan. El apoyo que tiene Donald Trump es más grande hoy que el que tenía antes que empezara el proceso de la acusación. Es más, yo sospecho que hay asesores de Trump diciendo que venga otra acusación, porque ya le sacó 30 puntos a DeSantis y básicamente al que votó por Trump no hay quien lo mueva con esta acusación. ¿Qué sientes con eso cuando va a llegar un momento en que va a tener que enfrentarse a posiblemente Joe Biden?
La persona que quería drenar el pantano es el experto número uno en cómo usar la política a su favor, y estas acusaciones es algo que ha usado a su favor desde un principio. Digo estas porque cuando fue acusado en Nueva York fue cuando más recaudó dinero, ahora lo vemos nuevamente con el apoyo que continúa y vemos el apoyo constante que ocurrió también cuando tuvo el indictment en noviembre 6, entre lo que es las figuras políticas, los senadores y representantes. Las 6 personas que dijeron no nos gustó lo que hizo del Partido Republicano son las mismas 6 personas que ahora mantienen el Partido Republicano esta actitud en contra, por decir, en contra de lo que está llevando a cabo Trump. Definitivamente lo va a saber usar a su favor, así que hay que darle crédito por ese lado al candidato, pero cae en el gobierno y nuevamente, más que nada en la justicia, el mostrar esa objetividad de la cual está siendo criticada, de ser una cacería de brujas, de mostrar que no es así si verdaderamente los cargos son como son. Y me parece que como se ha presentado en el indictment lo podrían conseguir. Lo complicado va a ser cómo se presenta al público para que el público así pueda apreciar esa objetividad. ¿Se avecina, crees, por lo que has leído, por lo que tienes en marcha en términos de lo legal, algo similar con Biden, con el desastre vinculado a su hijo Hunter, a los dineros que han aparentemente recibido en cantidades industriales, gente como Hunter Biden, como incluso hasta dicen el propio Biden, con negocios con gente que da miedo nada más pensar que hacían negocios utilizando el nombre de la familia Biden? Muy buena la pregunta, porque lo principal aquí es cuando se critica de que a otras personas no se le hace, Mike Pence, Joe Biden, la investigación de los récords que tenían estas personas todavía continúa. Es decir, el que no lo estemos hablando, el que no sean Trump, el que no tengan un indictment, no quiere decir que esta investigación ha terminado a los récords. Y a Hunter Biden con más razón aún. El Departamento de Justicia no es el típico departamento que estamos acostumbrados de manera mediática a que aparezca y comparta la evidencia que tiene. No hace sentido hacerlo de esa manera. Por ende, hay que entender que las investigaciones son privadas, pero el que no se hable no quiere decir que no estén ocurriendo. También tenemos un Senado cuyo trabajo no solamente es controlar el dinero, sino también investigar este tipo de acusaciones, y considerando que es la mayoría, por lo menos en el Congreso, republicano, esto va a continuar también de la manera gubernamental, estas investigaciones, las cuales veremos a dónde llegan. Debo dejarlo acá. Nos hemos llevado una gran cantidad de programas, pero como les decía, por eso son invitadas de lujo en nuestro programa. Y voy a decir esto, ustedes saben el término es envidia de la buena, que para mí es un cuento, ¿verdad? Yo preferiría que estuvieran solo acá en el programa, pero qué bueno que los televidentes de la Mega en distintos horarios hoy, gracias a vuestra generosidad, hayan podido disfrutar de todo este análisis. Un placer tenerlos acá. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a un paréntesis. Al regresar vamos a encararlo por el lado de los varones. No porque en este caso diga primero que salgan las mujeres a opinar y después los hombres, sino porque lo estamos enfocando, ya verán, en términos de activismo en la primera etapa de la vida de quienes nos van a acompañar. Ya regresamos.